Bien, jóvenes, nos habíamos quedado en el pronunciamiento de Riego, en cabeza de San Juan, en 1820, y de cómo este ejército, digamos, liberal, había hecho ceder al rey Fernando VII, que había vuelto a aceptar la Constitución de 1812, con todo, con su división de poderes, soberanía nacional y derechos fundamentales y sufragios y demás. Pero que aunque él ceda, os digo que las fuerzas absolutistas no ceden. Entonces va a haber una época de enfrentamientos muy dura en España, que no llega a nivel de guerra civil, pero casi. Y os acordáis de este conflicto entre blancos y negros. Los blancos son los absolutistas, como el cura Merino, y los negros son los liberales, como el empecinado o Espoz y Mina. Estos son los que están en el gobierno ahora, ¿eh? Pero os digo una cosa, vamos a ver si serán capaces de mantenerse en medio de una España hostil. Os digo que España es mayoritariamente un país de campesinos y con una iglesia muy fuerte, con una nobleza muy arraigada y una burguesía muy endeble. Va a ser muy difícil sacar, ¿acordáis que decía que la Constitución de Cádiz era una flor de invernadero? Va a ser muy difícil mantener esa flor de invernadero fuera de Cádiz. ¿Cómo evoluciona esto en la política? Mira, vamos a verlo. Aquí nos encontramos que tenemos básicamente por ahora dos grupos, los absolutistas, los que le vamos a llamar los blancos, y los liberales que se les llamaban los negros. No, no que les llamemos nosotros, que se llamaban ellos así, los negros. Los absolutistas también se dividen en dos grupos, unos muchísimo más intransigentes y otros más radicales, y unos que están dispuestos a negociar. Y a los liberales les pasa lo mismo, unos que están dispuestos a negociar y otros más radicales. ¿Y entonces con qué nos vamos a encontrar? Que los absolutistas más intransigentes, que ahora mismo están fuera del poder, ¿eh? Llegarán a ser los antiguos, los carlistas. O sea, lo que en el trienio liberal son absolutistas intransigentes porque yo les llamo intransigentes, porque lo son, no es un nombre, serán los futuros carlistas de la etapa siguiente. Pero una parte de los absolutistas más moderados llegará a negociar y negociará con la parte más moderada de los liberales. Y justamente ellos se van a llamar, serán los futuros moderados, al unirse con los liberales doceañistas. Los liberales doceañistas son los que consideran que la Constitución, hay que usar la Constitución de 1812 como referencia, pero cambiándola un poquito, adoptándola un poquito más a la realidad de España, es decir, haciéndola un poquito menos progre, ¿no? Un poquito más reaccionaria. Y estos serán los moderados, que son los que dicen que hay que pulir la Constitución de 1812 para ampliar el poder del rey y recortar derechos y cosas demás. Pero entre los liberales, si los doceañistas son más dispuestos a negociar con los absolutistas y hacer concesiones, los veinteañistas, es decir, los que son de la revolución de 1820, consideran que hay que cambiar la Constitución de Cádiz, sí es verdad, pero para todo lo contrario, para recortar los poderes del rey y ampliar los derechos ciudadanos. O sea, que el rey tiene mucho poder. Y estos serán los futuros progresistas. Moderados y progresistas serán los que se enfrenten en el reinado de Isabel II. Entonces vemos esta evolución. De un lado van a quedar, de 4 grupos van a quedar 3. Porque eso es lo bueno que tienes que estar en el centro, que puedes negociar con tus enemigos, ¿no? Y puedes llegar a pactos. Entonces los más intransigentes serán los carlistas que se quedan pues, en el antiguo régimen, Dios, la patria, el rey y todo ese rollo. Dentro del absolutismo algunos irán aceptando poco a poco, es que no queda más remedio, el liberalismo, y ahí es donde van a confluir con los doceañistas, que son los que quieren, pues sí, la Constitución de Cádiz, pero reajustándola, y serán los moderados. Y luego están los liberales más radicales, los veinteañistas, que serán los futuros progresistas. Por aquí ya no se puede cambiar más. O sea, a la derecha de los carlistas, yo no conozco que haya nadie. Pero por aquí van a ir saliendo, a la izquierda de los progresistas, saldrán los demócratas, y de los demócratas en el futuro saldrán los republicanos llamados republicanos sociales, y de estos republicanos sociales saldrán en el futuro, republicanos políticos, de estos republicanos políticos saldrán en el futuro los republicanos sociales y muchos más. O sea, por aquí tiene que evolucionar esto muchísimo. Por aquí no puede. Por aquí no puede porque es más de derecha que un carlistas, pues mira, pues yo no sé ya. Bien, sigamos.
Una de las cosas que tenía la Constitución de Cádiz es que se admitían o reaparecía la figura de las milicias nacionales. Y esto hay que explicarlo, porque esto de las milicias nacionales va a traer telita. ¿Qué son las milicias nacionales? Mira, esto ya existía en el antiguo régimen, con lo que se llamaba regimientos de reserva. Vamos a ver, entendéis que en España había un ejército y los que se encargaban de proteger España pues era su ejército. Pero ese ejército a veces estaba en España o a veces estaba luchando fuera de España. Estaba luchando yo qué sé, en Francia o en Italia o en América, donde fuera. Entonces, ¿quién protegía cada una de las provincias? ¿Quién protegía cada uno de los pueblos? Pues las reservas, que luego se van a llamar las milicias nacionales con la Constitución del 12. ¿Esos qué eran? Pues eran vecinos del pueblo, muchos que habían servido en el ejército, pero ya estaban retirados del ejército, y era gente porque seguía su vida, ¿no? Y en su casa, costeado con su dinero, pues tenían el uniforme, cada milicia nacional tenía, de cada pueblo prácticamente tenía uno diferente, tenían el uniforme y las armas. Y lo tenía guardado allí, yo que sé, en un armario. Y los domingos, después de misa, pues quedaban todos, como si fuera una especie de peña de amigos, quedaban todos, desfilaban y se iban a ir al campo, entrenaban, disparaban los fusiles, se entrenaban en general. Y luego se tomarían unos vinitos y una cosita. ¿Para qué servía? Pues mira, es para en caso de peligro. Sobre todo hay un peligro que, por ejemplo, es el bandolerismo, o que apareciera, yo que sé, una fuerza extranjera, de pronto algo que hiciera que hubiera peligro en tu pueblo, pues entonces tocaban arrebato, es decir, la campana de la iglesia sonaba llamándolo, y entonces iban corriendo todos, se ponían el uniforme, cogían el fusil y acudían a donde fueran. No pueden salir a luchar fuera de su provincia. O sea, tú no puedes, tío, mandarlo a la gran puñeta a luchar, porque no son soldados, son milicianos, ¿eh? No son soldados. Este hombre es relojero y este hombre es panadero. Y no, tú no puedes mandarlo a luchar allí a la otra punta de España, no, no. Pero sí que puedes llamarlos durante un corto periodo de tiempo a defender tu pueblo. ¿Mm? Sobre todo os digo que hay un peligro que era el bandolerismo. Pues bien, esos antiguos regimientos de reserva ahora van a ser las milicias nacionales. Y en todos los pueblos van a aparecer estas unidades. Por ejemplo, esta es la bandera de un pueblo que se llama Cabeza de Buey. Se nota porque es eso. Y esta unidad, ¿veis cómo ya se ha impuesto la bandera amarilla y roja como bandera de España? Pues bien, estas milicias nacionales van a aparecer pues por todos los pueblos. En estas milicias nacionales van a abundar sobre todo, evidentemente son partidarios de la Constitución, vamos, que lo pone aquí, lo entendéis, ¿no? Entonces van a unirse a estas milicias sobre todo veinteañistas, es decir, los liberales más radicales. Y las milicias siempre, siempre, siempre van a estar en manos de los liberales, pero los más radicales, los más chapalantes, los más revolucionarios. Aquí tenéis, por ejemplo, una viñeta. Esta imagen es muy representativa de lo que estamos hablando. Decía, iba acompañada por un poema que estoy citando de memoria. La verdad que no lo he encontrado. Dice, miliciano, ¿cómo era? Si el servil son los partidarios, los servilones, ¿acordáis? Son los partidarios del absolutismo. Si el servil esfuerzos hace por escapar de la cima es un agujero, donde por nuestro bien yace, es decir, si los serviles, los absolutistas quieren salir del agujero donde lo hemos metido, dice, si el servil esfuerzos hace por escapar de la cima, donde por nuestro bien yace, milicianos, tierra encima y que requiescat impase. Es decir, pues ala, enterrarlos, matarlos. Cuidado, y aquí nos vamos a encontrar una cosa que va a ser algo muy, muy, muy propio de España. Cuando vimos los 7 puntos del liberalismo, yo os dije que el más importante de todo es el pluralismo político. Y hay una cosa muy importante que es la aceptación del contrario. Para que haya una democracia, tú tienes que aceptar que hay gente que tiene ideas diferentes. Pues bien, eso en la España del 19, y lamento decirlo en la del 21, no es algo que haya cojado mucho. Os digo una cosa, si me preguntáis, es evidente, y digo que es evidente, que los liberales tienen razón. ¿Quién va a defender ahora
el absolutismo. ¿Quién va a defender ahora la soberanía por derecho divino o los privilegios del estamento? ¿Estamos locos? Evidentemente esta gente tenía razón con sus ideas. Pero cuidado, eso no es una excusa para que te dediques a matar, y digo a matar, a los que no las tienen. O sea, que no haya aceptación del contrario. Y esto es lo que va a fallar. Y sobre todo una cosa, los liberales van a estar muy convencidos de la justicia de su causa, que por cierto la tenía. Pero eso los va a llevar a cometer algunas barbaridades tremendas. Y va a haber unos enfrentamientos tremendos y unas luchas tremendas. Y la verdad, como que no. Y esto se va a cargar esto va a ser terrible para España. Y vamos a tener muchos problemas. Fijaros, para que lo entendáis, os pongo aquí la letra de la canción que cantaban los liberales. Es el famoso Trágala perro. ¿Mm? Es decir, que primero los serviles, los servilones son los absolutistas. Dice que si por los servilones no hubiera constitución, ¿no? Pero que se aguanten, que roban el hueso. Y el liberal les dirá eso, trágala, 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 perro. Es decir, aguántate. O sea, ¿no te gusta la constitución? Pues constitución. ¿No te gusta la soberanía? Pues el doble. ¿Y tú qué vas a hacer? Aguantarte. Esto va a ser un trágala. Un trágala. Pues no tiene que ser un trágala. Porque tú tienes que respetar el pluralismo político y aceptar a tus contrarios, por eso ni se lo plantean. Y sobre todo va a ser algo terrible, porque esto va a traer mucha violencia. Y una cosa, los liberales no están en una posición de fuerza, ¿eh? Esto los va a llevar a la ruina. Fijaros la canción la canción de los otros no es que tampoco sea una monería, es un himno, yo no sé quién le puso el nombre, el himno se llama Pitita. No tengo ni idea, para mí es un enigma esta letra, pero sí que digo, españoles, clamemos religión, viva el rey Fernando, viva la paz y viva la Inquisición. O sea, la religión y la Inquisición. La frase última dice, murieron los liberales, murió la Constitución. Porque viva el rey Fernando con la patria y la religión. Pues anda que también. Pues digo una cosa, que estos eran los de la religión. Sí, es verdad. Y estos son los de Dios y los del el amor y la religión y quereos hermanos como yo os he querido y pon la otra mejilla, pues anda como las gastaban también los de la religión, ¿eh? Aquí los que vienen a defender la iglesia y la religión y el amor y esas cosas, pues también tienen tres pechás, ¿eh? También tienen tres pechás. Y los de la razón y los de la libertad, la igualdad y la fraternité, pues también. Y ese es el gran problema, que cuando tú no respetas al contrario, da igual las ideas que tú tengas. Tú puedes tener las mejores ideas del mundo o las peores, pero si no respetas a los contrarios, te vuelves un asesino. Te vuelves un asesino. Y estos años van a ser terribles, ¿eh? Es una especie de guerra fría de baja intensidad. Por ejemplo, los absolutistas levantaron el ejército de la fe en el norte e incluso hubo una especie de regencia de Urgel que se levantó contra el gobierno considerando que el rey estaba prisionero y por supuesto los liberales usaron a las milicias nacionales y mandaron otra vez al asesino de Espos y Mina a aplastarlos. Y aquí, por ejemplo, os pongo un ejemplo, ¿eh? Este es un pueblo de Cataluña, muy cerca de Urgel, donde era un foco de los absolutistas, que se llama Castelfullit. Y llegó después Mina con las milicias nacionales y no dejó a nadie en el pueblo, ¿eh? Arrasó el pueblo entero, y mató a todo el mundo. A los viejos, a los niños, a las mujeres, a muchos los tiró por los barrancos. Y cuando se fueron dejaron escrito en las paredes esto. Aquí existió Castelfullit. Pueblos, tomad ejemplo, no abriguéis a los enemigos de la patria. Y esto lo hizo Espos y Mina. Y esto lo hicieron los liberales. Lo de la libertad, la igualdad y la fraternité. Oye, que los otros hicieron tres cuartos, ¿eh? Los de la religión hacían lo mismo. Y así va a ir, y así le va a ir a la pobre España. Bueno. ¿Y cómo termina todo esto? Pues de eso se va a encargar este chaval, Fernando, que él está en Madrid. Mientras unos se matan, unos defendiendo la Constitución, otros defendiendo el rey Fernando y el absolutismo, se está matando, él está en su palacio en Madrid más tranquilo. Con las Pascuas también ha habido bastantes follones, porque él, claro, la Constitución le da mucho poder. Y él se va a encargar de obstaculizar esto y de ser un obstáculo absoluto y una barrera absoluta y una auténtica piedra en el zapato para el sistema del trienio liberal. Y tanto, porque lo primero que hizo fue llamar a la Santa Alianza.
¿Acordáis de la Santa Alianza? Esa unión de prusianos, austriacos y rusos que dice que si aparece el liberalismo irán y lo aplastarán usando el famoso derecho de intervención. Pues bien, Fernando los llamó, Santa Alianza, aquí, 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 liberales, aquí, vení, vení. Y las potencias se reunieron en el Congreso de Verona, en el año 1822, y decidieron intervenir militarmente en España. Como el país que está más cercano es Francia, la Francia del rey Luis XVIII de Borbón, mandaron a los 100.000 hijos de San Luis, que es básicamente un ejército francés, pues de unos 100 y pico mil tíos. Se le llaman los hijos de San Luis porque San Luis es el patrón de Francia, que va a estar al mando del duque de Angulema. Y estas tropas francesas, un ejército de unos 100.000 y pico franceses, 103.000 de hecho, van a entrar en España para aplastar la revolución liberal y devolver el trono a su legítimo rey, que no había dejado de ser rey nunca, pero rey absoluto, Fernando. Para muchos esto era una locura, porque claro, una cosa estaba en 1820, 12 años antes lo había intentado Napoleón. Napoleón, que no era nadie, y había sido un fracaso absoluto, y había empezado una guerra terrible, y al final Napoleón, la guerra de España fue una pesadilla para él. Entonces, ¿a quién se le ocurre meter otro ejército francés en España? Como sabemos que es España, va a ser el infierno, para los españoles nunca lo van a permitir. Pues nada, pues no, que os digo que no. El duque de Angulema se movió por España como Pedro por su casa. Nada más cruzar la frontera se encontró con el cura Merino y todo su ejército de la fe que se pusieron a sus órdenes para luchar contra los negros. Los liberales tuvieron que huir, se llevaron al rey Fernando prisionero, y esta vez iba a estar prisionero a la ciudad de siempre, a Cádiz. Y van a volverse a meter en su invernadero a aguantar. Lo que pasa es que esta vez no está la flota británica para ayudarles, ¿eh? Van a estar solos. Las tropas del duque de Angulema van a tomar el castillo del Trocadero, ¿eh? Contra los liberales. ¿Veis la bandera que lo dice? La Constitución o la muerte, pues eso. Y van a tomar el castillo del Trocadero y van a hacer un cerco a Cádiz muy, muy cerrado. Al final el rey Fernando, que estaba allí con los liberales, les dice, venga, dejadme salir, si me dejáis salir para ir a hablar con el duque de Angulema, os prometo que no va a haber ningún tipo de represión y os voy a perdonar a todos y no va a pasar nada. Venga, dejadme salir y vamos a hacer borrón y cuenta nueva. Efectivamente lo dejaron salir, pero en cuanto Fernando estuvo con el duque de Angulema y estuvo a salvo, pues evidentemente se va a olvidar de sus promesas y va a volverse a ser un rey represivo y feroz contra los liberales. Evidentemente los liberales lo que hicieron, los listos lo que hicieron fue huir. O sea, si tú eres liberal, huye de España. Si tú eres negro, quítate de en medio. Esta es la imagen de Fernando VII con el duque de Angulema. Y los liberales huyen y lo primero que hace el rey Fernando, por supuesto, es acabar otra vez con la Constitución y España vuelve de nuevo al antiguo régimen. Los soldados del duque de Angulema estuvieron en España hasta 1828 porque no se fiaban del ejército. El problema es que el ejército español era muy liberal, entonces se quedaron esas tropas. Y entonces empieza la década ominosa. La década ominosa significa que da vergüenza. 1823, 1833, vamos, la peor época de España. Él había prometido que iba a perdonar a los negros y no los perdonó en absoluto. No los perdonó en absoluto. Es una época tristísima con un gobierno inútil, un gobierno de pelotas, aduladores, buenos para nada, ladrones, sinvergüenzas y corruptos. Bueno, no pueden ser corruptos, pero que para que un gobierno sea corrupto tiene que haber unas leyes que prohíban la corrupción. Si no las hay. Gobernada España por las fuerzas más negras habidas y por haber, y en una miseria absoluta, y en una ruina absoluta. Vamos, es una época tristísima para la historia de España, un gobierno que nunca tiene un duro, pero que no hace nada y vamos, es un desastre. Es un desastre. Es decir, década ominosa, callejón sin salida, otra vez. ¿Y los liberales? Os digo una cosa, al final el liberalismo se tiene que imponer, no hay vuelta. Pues mira, los liberales están perseguidos por toda España. Los negros están perseguidos por toda España. Por ejemplo, las milicias nacionales han sido disueltas y ahora están los voluntarios realistas,
que es lo mismo, pero en absolutista. Vamos a ver si ser de las milicias nacionales antiguas es ir a la cárcel de cabeza. Pues bien, los liberales, ¿qué hacen? Pues hay otra vez lo mismo, 10.000 juntas, 10.000 grupos escondidos. Son muy pocos, pero sí, son muy activos. Es que es la época del romanticismo, ¿eh? Es que es la época del romanticismo. Y hay una cosa que es muy del siglo XIX, aunque empezó en el siglo XVIII, que son las logias masónicas. Esto hay que saber lo que es la masonería. Vamos a ver, la masonería, que yo sepa, empieza en el siglo XVIII, aunque míticamente se remonta, hombre, si nos ponemos así, a los maestros de los gremios arquitectos de la Edad Media, y si nos vamos al final del todo, a un tío que se llamaba Irán de Tiro, que hizo el templo de Salomón, allí 1000 años antes de Cristo. Bueno, ¿qué son las logias? Sobre todo son importantes en el siglo XIX. Las logias son asociaciones secretas, ¿no? Son grupos de secretos. Ningún masón va a decir yo soy masón. Tú entras y es una cosa secreta. Y colaboran entre ellos. Es una especie de organización secreta que colaboran entre ellos, principalmente con un fin filantrópico. Filantrópico significa por el bien de la humanidad. Básicamente, los masones han defendido siempre las ideas liberales. Aquí lo de liberté, igualité, fraternité, ¿no? La división de poderes, la soberanía, la ilustración, en el fondo, son ilustrados. Lo que pasa es que son ilustrados desde el punto de vista del 19. Ningún ilustrador haría estas cosas. Estos rollos son muy del romanticismo. Defienden, no se llevan nunca bien con la iglesia, porque ellos consideran que la iglesia es una fuerza represiva, pero cuidado, no son ateos. Ellos tienen una especie como de panteísmo, de una religión del ser supremo, una religión en el sentido muy amplio, la que tenía Robespierre. Vamos, la Revolución Francesa lo hicieron. Pues bien, estas logias trabajan en secreto y hay logias por todos lados y estas logias son las que van a ir organizando otra vez intentonas y la vuelta del liberalismo. Sus emblemas, tenéis que conocerlos. El emblema de los masones es el triángulo como símbolo del número 3, número de la creación y de hecho el número de Dios. Os digo que son anticlericales, se llevan muy mal con la iglesia, pero no con la religión. Ellos son no con una religión panteísta, una creencia particular. Por eso también está la letra G, que es la tercera letra del alfabeto, indicando que es el número 3. También los otros emblemas, los emblemas de los arquitectos. Os digo que esto viene de los maestros arquitectos de la Edad Media. El compás, es decir, el círculo, y la escuadra, es decir, el cuadrado, formando esta estrella de Salomón. Cuando veáis estos emblemas, sobre todo los triangulitos y demás, es que son masónicos, pero son emblemas que se ocultan, que aparecen de vez en cuando, pero es verdad que gran parte de los protagonistas de nuestra historia estaban metidos en logias masónicas. El mismísimo Franco quiso entrar en la masonería y ser masón, y no lo dejaron porque era militar africanista, porque es una larga historia, pero perfectamente Franco podía haber entrado y haber sido masón. Pero desde entonces Franco siempre le tuvo mucha manía a los masones y los va a perseguir. Por eso se hablaba de las leyes contra la masonería y el comunismo. No me estoy yendo por la luna de Valencia. Pero bien, una cosa, los masones van a tener desde el siglo XVIII hasta el siglo XX, hasta la guerra, va a haber muchas logias masónicas. En muchos casos no más que son una peña de amigos que hacen estos rituales y estas cosas. En otros casos son cosas muy serias y gente con unas ideas muy serias. Y en otros casos son unos sinvergüenzas que aprovechan que son de una sociedad secreta para colaborar entre ellos y hacerse ricos y estafar a un montón de gente. También, dentro de la masonería hay muchísimas cosas. Pero recordad como el emblema, lo del compás, la escuadra y el triángulo con el ojo que todo lo ve. Como emblema masónico. Esto de los secretos, de las reuniones, de los rituales, esto es muy del romanticismo. Estos masones son los que están detrás de la revolución e independencia de los Estados Unidos. Vamos, lo dejan muy claro. Si miras el billete de $1 de Estados Unidos, aquí lo tienes el ojo de todo, que todo lo ve, de los masones con la pirámide inacabada. O sea que los símbolos masónicos están clarísimamente en la revolución de Estados Unidos está la masonería. Pues bien, estas logias masónicas y estos liberales. Es que ¿tendrías que ser masón para ser liberal? No, no. Pero son dos cosas que suelen ir muy juntas, ¿eh?
Normalmente si eres masón eres liberal, pero puede haber liberales que no sean masones. Pues bien, estas logias masónicas están organizando intentonas otra vez, como antes, como la intentona de Palomares, que salió un fracaso tremendo, o la intentona de Torrijos, que fue en Málaga. Está en la playa de Welling, en Málaga, y van a terminar todos pues fusilados. El gobierno de Fernando VII es un gobierno totalmente apático, de vagos inútiles y flojos, medio tontos. Pero cuando hay una intentona, es como si se despertara, fusila a todos los que pilla y luego se vuelve a dormir. A Torrijos los pillaron y los fusilaron a todos. Los voluntarios realistas, estos eran voluntarios realistas, que era lo mismo que las milicias nacionales, pero en absolutistas. El cuadro es una maravilla. El cuadro lo pintó Gisbert y en mi opinión es el mejor cuadro de, y con el retrato de la condesa de Vilches es el mejor cuadro del siglo XIX. En esa misma intentona de Torrijos se ve involucrada pues esta señora, Mariana Pineda, en Granada, a la que pillan bordando una bandera donde ponía libertad y constitución y yo qué sé. Entonces la van a condenar al garrote vil, la van a ejecutar a Mariana Pineda. Entonces Mariana Pineda ha quedado como heroína romántica del liberalismo español. Por cierto, en uno de las causas describen la bandera que está bordando y es lo más raro que pueden ustedes imaginarse, porque es una tela morada con un triángulo verde, libertad, igualdad y ley. Esto, al parecer, según la descripción que nos dan, sería algo así. Esta no es evidentemente una bandera española para una intentona, pero sí pega mucho para una logia masónica. Probablemente no fuera una bandera, probablemente fuera algún tipo de estandarte o algo para una logia masónica. Pero ella nunca quiso delatar a quién le había hecho el encargo y fue fue al patíbulo por ello y eso la honra, vamos. Más quería, lo explico, no la historia. Pero cuidado, no solo hay oposición a Fernando VII en esta década ominosa por parte de los liberales, también por parte de los absolutistas. Dice Pablo de los absolutistas, pero si Fernando VII es absolutista. Sí, pero hay gente que considera que Fernando VII no es lo bastante absolutista. Hay gente todavía mucho más radical. Vamos, que hay gente que considera que Fernando VII es liberal. Os digo una cosa, Fernando VII tiene muchísimos defectos, como ya os habréis dado cuenta. Es un canalla, un cobarde, un miserable y un traidor. Pero no es especialmente sanguinario, ¿eh? O sea, es verdad que cuando hay una intentona se fusilan a 100 o 200 personas. Y ya está. Y ya está. Y otra vez se queda dormido. Y eso es lo que no le permite. Había gente que no toleraba que Fernando VII no hubiese vuelto a poner la Inquisición. Porque no la puso. Después de la década ominosa no hay Inquisición en España. O porque, de hecho, parte del gobierno de Fernando VII está permitiendo que algunos liberales moderados, muy, 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 muy moderados, vuelvan a España. Y de hecho hay una parte de los absolutistas, los más moderados también, que están negociando con ellos. Esos no lo soportan, estos absolutistas radicales. Y ahí, de hecho, hay una intentona de Besieres, que son absolutistas, que también fueron fusilados. De hecho, estalló como una especie de guerrilla, los malcontents, en algunos pueblos de Cataluña. Malcontents significa pues agraviados contra este gobierno demasiado liberal. Es curioso que Cataluña va a ser la zona más extremadamente absolutista y de derecha que va a haber, ¿eh? Es curioso que estos pueblos donde estaban los malcontents, donde luego estarán los carlistas, son los que ahora son los pueblos más independentistas. Y hay una cosa que a mí me encanta, que está muy poco estudiada, que es el ángel exterminador. Y lo he puesto entre comillas, entre paréntesis, entre interrogaciones, porque su existencia se pone a veces hasta en cuestión. No se sabe si existía o era una leyenda porque hay muy pocos documentos. Pero os diré que lo que se sabe, esto no hace falta que lo sepáis, ¿eh? Vamos, el tema entero, no hace falta que lo sepáis. El ángel exterminador era la versión ultraderechista de las logias masónicas. Y entonces era una especie de grupo terrorista, de asociación secreta, que se dedicaba a asesinar, y digo, a asesinar a aquellos miembros del gobierno de Fernando VII o colaboradores que eran demasiado blandos con la burguesía o se consideraban que eran responsables de que no volviera la Inquisición. Y es verdad que se reunían, o no, los que dicen, que se reunían en estos tribunales secretos
con las capuchas y mataban gente y esas cosas. Si fuera verdad, y veis que lo tengo en interrogación, el Ángel Exterminador sería el primer grupo terrorista de España. Ah, por cierto, cuando la policía de Tadeo Calomarde era el ministro de Interior, el ministro de Gracia y Justicia de Fernando VII, investigaba esto, todas las investigaciones sobre el Ángel Exterminador terminaban en nada. ¿Por qué? Porque, según decían, el que está detrás de todo esto, de toda esta revuelta absolutista, de este partido apostólico, los apostólicos eran los ultra de derechas, es el hermano chico de Fernando VII, Carlos María Isidro, el infante Carlos María Isidro de Borbón. Y por eso nunca llegan a nada, porque el que está detrás de todo esto es el hermano del rey. Que por cierto se ha cabreado tanto con su hermano, de que sea tan blandengue que se ha ido al exilio a Portugal. La respuesta de Fernando VII, que la verdad no se movía, no hacía nada, era palo a la burra negra, palo a la burra blanca. Y se acabó. Ya que si los de Torrijos se levantan, fusilados. Que si los de Besiers se levantan, fusilados. Y ya está. Y mientras tanto el gobierno no hace nada. Pero es verdad que en los años finales de Fernando VII fueron volviendo algunos de los liberales más moderados, como Cea Bermúdez, por ejemplo. ¿Y cómo está España? Uf, España. Y mientras tanto, mientras el gobierno más que tiene fuerza de vez en cuando para perseguir a los liberales. Y el resto del tiempo, una panda de sinvergüenza que nada más que están a robar y a corromperse y a no hacer nada y a tener a España abandonada. Claro, como nuestro sistema de impuestos es nefasto, no hay dinero para nada y el país está pues a la buena de Dios. Fijaros si es débil el gobierno, que es la época dorada del bandolerismo, especialmente de este personaje, José Pelagio Hinojosa, pero que en verdad todo el mundo le llamaba José María. José María el Tempranillo era su mote, el rey de Sierra Morena, un bandolero, pero este bandolero supo hacer el negocio a lo grande, y no había nadie que pudiera cruzar Sierra Morena sin pagarle un impuesto a José María el Tempranillo. Es un personaje, estos bandoleros son personajes de leyenda, ¿no? El pueblo los adoraba, el pueblo los adoraba y hablaban de él, los cantares, los ciegos iban contando historias por las calles de estos personajes. Este dibujo en concreto lo hizo un tío, uno de mis ilustradores favoritos, David Roberts, que estuvo en España en aquella época. Por cierto, está empezando el turismo. Muchos ingleses vienen a España como sitio exótico, ¿eh? O sea, si tú quieres ver un sitio donde si tú eres un romántico y quieres un sitio donde la gente se deja llevar por sus pasiones, pues ven a España. Y entonces hacen esta visión. Esto también es de David Roberts. Este es un grabado de David Roberts. Este es de Gustave Doré. Y está hecho 50 años después. Este país de bandoleros, de majas, donde las mujeres llevan una navaja en la liga, del garrote vil, de una especie de edad media extraña, eso era España, y a los ingleses les encantaba venir aquí de turismo. Bien, pobre España. Y con esto acaba el tema, y ahora sí que empezamos ya con los selectividad bien selectivizada. Bien, ya estoy hablando ya como borracho perdido, ya de tanto hablar y de dar clases y tanto vídeo y tanto todo. Pero Pablo, para ya, anda, para. Aquí lo dejo y nos vemos en el siguiente vídeo ya en serio. Hasta luego.